rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales, buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario de Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todos los sábados hacia el mundo de la agricultura. Aquí encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta, además de la oportunidad de aprender junto a nosotros. Recuerda que este no solamente es mi rancho, sino que también es tu rancho, porque tú eliges escucharnos cada semana. 4 razones por qué bautar en mi rancho: audiencia especializada, alta credibilidad, cobertura rural, buena relación costo-beneficio. Atención productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja por cochinillas, trips, escamajo, pulgón. Plaga mix de tribana es la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad. Certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patriotismo, protege tu producción con Plaga Mix. Pídelo al 099-339-4346. Plaga Mix de tribana, calidad que exporta. Chemi Ecuador, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde las raíces, amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador, innovando en la producción bananera. Agroecuador, productor bananero, proteja su cultivo contra los nematodos por más tiempo con Viga. Controla nematodos de forma rápida y prolongada por más de 120 días, asegurando el incremento de tu producción. Consigue un control completo desde la raíz. Viga actúa sobre huevos juveniles y adultos, reduciendo el daño desde el origen, sin residuos químicos, más limpio, más seguro y más eficiente. No afecta a los microorganismos del suelo. Viga, un producto inglés que controla nematodos, solo lo encuentras en Agro del Ecuador. Agricultura inteligente. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles, y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a ustedes gracias a la gente del auspicio de AgriZoom. La base de un cultivo sano empieza en el suelo. Fertilizante con aminoácido llamado Levón. Pida su vino Mi Rancho. Viga, el único nematicida orgánico con certificación orgánica internacional. Abgus, lo mejor en insumos agrícolas importados lo tiene definitivamente Abgus. Chemi Ecuador, con roturadoros y Predavío XAG con su nuevo dron P150 con capacidad de hasta 80 litros. Agroproduzca, lo mejor en maquinaria agrícola lo tiene definitivamente Agroproduzca. Ecuaquímica, la mano amiga, también está con nosotros. Plaga Mix para control de cochinillas, trips, escamas o pulgón. Estos son los auspiciantes de esta semana. Hoy en Mi Rancho Amigo estamos con el ingeniero Santiago Jaramillo, expresidente de la Asociación de Zamoranos del Litoral, ex asesor agrícola del Ministerio de Agricultura.
Trataremos dos temas interesantes, la fusión del Ministerio de Agricultura con Producción, Finanzas, que también lo tratamos la semana pasada, pero él como ex asesor de varios ministros, es una voz autorizada para tratar este tema, y el otro, la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero, que ha presentado un plan de trabajo 2025-2027, sin ayuda de agricultores, sin ayuda de productores, sin ayuda de ingenieros agrónomos tal vez también. No sabemos de dónde han sacado esta ley, no sabemos de dónde han sacado ese plan de trabajo. Han querido los productores presentarse a conocer de la ley, a debatir un poco el tema, no los han aceptado, no los han recibido. Vamos a hablar un poco de esta ley que se debe derogar. Vamos con la entrevista. Por cortesía de BCBIN de Chemia, el Ecuador, tenemos la entrevista esta semana y está con nosotros el ingeniero Santiago Jaramillo. Él fue asesor del Ministerio de Agricultura, una voz autorizada para tratar los temas que traemos el día de hoy. Fue también presidente de la Asociación de Graduados Zamoranos de la Costa, GEAPLE, y bueno, y actualmente es asesor agrícola. Ingeniero Jaramillo, buen día y bienvenido al programa. Buen día, Jorge. Muy amable. Buenos días a tu audiencia. Tiempo sin verlo, pero siempre es grato conversar con usted. Chateamos prácticamente todas las semanas. Me comenta mucho el programa, lo que le pareció, lo que no le pareció, y siempre la verdad que leo mucho sus impresiones porque usted tiene mucho conocimiento de varios temas o de todos los temas que tocamos aquí. Pero yo lo traigo por un tema en especial y esa coyuntura que hay, ese paso suyo por el Ministerio de Agricultura, esa visión como asesor agrícola ahora externo, esa visión también como expresidente de una asociación de zamoranos que es bastante grande y a la que le tengo mucho cariño y respeto, y es al que usted me llevó allá a colaborar con ustedes un buen tiempo. Así que yo creo que hay que tratar algunos temas aquí. Y hablamos la semana pasada justamente de esa fusión de ministerios, algo que yo personalmente no estoy de acuerdo. La semana pasada hice un foro con el economista Alberto Acosta, con Javier Vélez, Solange Garcés, personas que conocen un poco el tema, pero quería conocer sus impresiones. Para la gente que de pronto no está al tanto, se ha hablado de la fusión de ministerios, optimización del Estado, le llaman ellos, economía y finanzas, ganadería y pesca, producción. ¿Qué opina Santiago Jaramillo de este tema? A ver, una vez bienvenido. No nos hemos visto, pero nos leemos y nos escuchamos. Sí, Mira, hay que tener un punto de partida, ¿no? El problema no es el sector agropecuario y ni que el sector agropecuario se oponga a los cambios. El problema es que quieren cambiar reglas del agro sin escuchar al agro, ¿ya? Y sin resolver los problemas reales de la agricultura, ¿ya? Entonces, ahí viene todo este enjambre de cosas que han ocurrido ahora en el último momento de forma eh, acelerada sobre uno de los temas, la fusión de los ministerios, ¿no? Entonces, ni yo estoy a favor, nadie está, todo el mundo, mejor dicho, está a favor de eliminar, por ejemplo, la burocracia, ¿sí? En términos globales, entiéndase como burocracia, una masa que sea ineficiente dentro de las estructuras del Estado, ¿sí? Todo el mundo está a favor de modernizar el Estado, eso debe hacerse, ¿ya? Hay que modernizar el Estado, pero yo no estoy a favor de debilitar la representación del agro, ¿ah? Entonces, la agricultura es la fuente de generación de alimentos. Eso tiene que estar claro. Aquí no estamos tratando un tema de un ministerio de la producción que hace un fomento afuera o lo que sea. Estamos hablando del área en la que se generan los alimentos, el área en la que se genera el empleo, ¿sí? El área productiva que genera las exportaciones. Entonces, no se puede convertir un área de ese nivel de importancia en una subsecretaría dentro de un gran ministerio, con el término que lo quieran usar, como de economía y, entre comillas, desarrollo. Entonces, es ese el tema. Entonces,
No, uno no está opuesto a eso, lo que uno está opuesto es a la improvisación. Cuando una decisión de este tipo afecta a más de 1 millón de ecuatorianos vinculados al agro, debe ser sustentada técnicamente, debe ser socializada con la gente que está en el agro, con los productores, no desde una oficina en Quito que está muy lejos del campo. Ese es el eje central de por qué eh, estoy en desacuerdo de que haya esa fusión. Ingeniero, y lo que sorprende es que tenemos un presidente agrícola. Lo que sorprende es que los ministerios que están involucrados en el tema no levanten su voz, porque si yo he sido nombrado ministro y yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, yo me opongo o doy un paso al costado si no estoy de acuerdo, porque definitivamente creo que nadie que tiene vínculo con el agro está de acuerdo. Usted en alguno de sus blogs, yo leo mucho lo que usted Así escribe, es. proponía reducir burocracia, fortalecer investigación, tecnificar la asistencia, modernizar el agro. Todo eso suena muy bien, pero cuando llegó esto, usted dice, yo estaba pidiendo modernizar en la cartera de Estado, reducir burocracia, pero no que me vengan y que del Ministerio de Agricultura me pasen a una subsecretaría de Agricultura prácticamente. Claro, claro, yo eso escribí, dije, no puede ser, o sea, yo escribí diciendo, hay que modernizar, hay que hacer esto, y planteé opciones y todo, pero de pronto nos dicen, ¿saben qué? No, mejor guardamos este ministerio y lo metemos por acá. Y con lo que tú empezaste, dices, si yo soy un ministro que estoy involucrado en el agro y tengo un gobierno en el agro y me plantean esto, por último doy un paso al costado. Eso pasa cuando tú puedes hacerlo de forma independiente. El problema es que cuando una autoridad no es un colaborador y es un empleado, ya no puede hacerlo, ¿ya? Porque él está puesto ahí como un empleado y tiene que obedecer como empleado, no es un colaborador. Entonces las reglas ahí es donde se distorsionan y no funcionan y no pueden decir nada, aunque con seguridad están en contra también, porque como tú dices, es muy difícil que alguien que esté vinculado al agro hoy esté de acuerdo a eso. No he encontrado a nadie, ni aún que estén a favor o esto, porque hoy el debate, Jorge, no es político. Este debate no es entre izquierdas o derechas. Este debate no es entre el gobierno u oposición. Este debate si queremos construir una agricultura moderna, competitiva, sustentable, ¿sí? Pero hay que escuchar al productor, ¿sí? Y no imponer decisiones desde los escritorios. Eso no funciona así. El agro necesita mucho menos discursos, eh, menos burocracia y más soluciones reales, pasar del qué, que ha sido la, el discurso de siempre, ahí al cómo, que casi nunca se escucha, ¿no? El agro necesita que creemos que este proyecto está mal diseñado, ¿sí? Tenemos que conectar eh, el problema, o sea, es cambiar de lo que te decía, explicar el cómo y escuchar que al sector productivo básicamente eso es lo que hace falta. Esta noticia salió la semana pasada, yo estaba invitado al evento del productor a los 15 años, a quien les envío un saludo. Y de repente salió esa noticia y créame que era así, se la pasaba, voy a dar nombres, Heitel Lozano, a Nicolás Gómez, a Saúl Mestanza. Créame que nos volvimos locos en ese evento, estaba mucha gente relacionada al agro y la pasaban y yo decía, ¿será verdad? Como estábamos en un evento, la gente medio lo leyó y todos dijimos, lo reviso más tarde, lo reviso mañana. Cuando yo la leí en la noche, yo dije, esto es una locura, o sea, debe ser un meme, o sea, nunca lo pensamos. Yo estaba incluso buscando qué gobiernos en Latinoamérica se dan el lujo, entre comillas, de no tener un Ministerio de Agricultura, ninguna, porque podemos dejar de lado cualquier otra cartera de Estado, menos un Ministerio de Agricultura que, como usted lo dice, es la que nos asegura la alimentación, la seguridad alimentaria y que tanto trabajamos y luchamos por eso. Queremos modernizar el INEAP y estamos eliminando el Ministerio de Agricultura. O sea, ¿en qué cabeza? ¿Cómo lo pensamos hacer? Usted también dice, nunca imaginé que esto iba a pasar. Lo que está sucediendo nadie lo pensó, pero la verdad, se debe conocer, deben desconocer o no querer el agro para tomar una decisión como esta. Están eliminando institucionalidad agrícola sin explicar cómo se protegerá la voz del sector. Este,
la seguridad alimentaria y las exportaciones del país. Tanto venimos luchando y hablando, este programa ya tiene 16 años y usted es testigo de eso, de cuánto luchamos por esos famosos TLC, que nos dimos el lujo, entre comillas, también de que algún gobierno no le paró bola a los TLC porque no quería hacer acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y todo. Bueno, ya rompimos eso. Hay los PMS, los precios mínimos de sustentación, que muchos están a favor, otros están en contra, pero hoy en día prácticamente ya ni eso tenemos seguro, ni de seguridad de TLC, ni seguridad de precio mínimo de sustentación. O sea, ¿qué va a hacer del país o qué va a hacer del agroingeniero eliminando este ministerio prácticamente? Mira, a ver, eh, lo que yo al menos defiendo es la institucionalidad agrícola, y eso es lo fundamental, la institucionalidad. Que lo positivo será que eliminen duplicidades, que reduzcan gastos, que simplifiquen trámites, que mejoren la coordinación. Muy bien. Lo que preocupa es que no existe una hoja de ruta pública. Nadie sabía nada, nadie conocía nada. Entonces, ahí te queda lo que tú dices, las preguntas sin respuestas. Es qué pasará con agrocalidad, qué va a pasar con el INEAP, cómo va a actuar el Banecuador, qué va a pasar con la asistencia técnica, qué va a pasar con la sanidad vegetal, qué va a pasar con los sistemas de riego. Sí, entonces la agricultura podría estar perdiendo el peso político dentro del Estado. Entonces, un ministerio económico piensa en economía, piensa en balances fiscales, lo que tú quieras, pero un ministerio de agricultura piensa en producción, piensa en sanidad, piensa en seguridad alimentaria y no van a ser las mismas prioridades. Entonces, no estamos pidiendo que nada que se quede igual. Está bien, estamos pidiendo que los cambios que se hagan deben hacerse con planificación. ¿Sí? El agro necesita mucho menos discurso, necesita mucho menos improvisación, necesita más tecnología, necesita más mercados transparentes, necesita ser más competitivo, ¿ya? Entonces, el productor ecuatoriano no es que pide privilegios o cosas, el productor lo que pide son reglas claras, mercados justos, una institución que entienda la realidad del campo y se legisle en base a esa realidad. Eso ese es en general lo que se busca. Entonces, la forma como hoy se ha planteado esta fusión deja unos vacíos impresionantes, ¿no? O sea, mira, no sé si la gente hoy va a escuchar un poco tu audiencia, lo que significa la agricultura. El sector agropecuario aporta del 8 al 10% del PIB nacional de forma directa, ¿sí? Y cuando se incorpora a la agroindustria, a la logística, a la comercialización, las exportaciones, las asociaciones, el impacto económico es muchísimo mayor, ¿sí? Más allá de que sea un porcentaje, es uno de los pocos sectores que genera riqueza real desde los territorios y contribuye con eso a un montón de ingresos para miles de comunidades rurales. Entonces, eso debe entender desde ese concepto la gente, la audiencia, las autoridades. La generación del empleo, no hay ningún sector de la economía del país que genere más empleo rural que el de la agricultura en el Ecuador. Debe ser por lo menos entre el 25 y el 30% de la población económicamente activa del país está metido directa o indirectamente en la actividad agrícola y agropecuaria. Entonces, esto representa millones de ecuatorianos que su subsistencia, y muchos dependemos del desempeño del sector agrícola. ¿Sí? El sector agrícola es, después de la actividad petrolera, el que genera las divisas. Entonces, ¿qué tienes? Banano, cacao, flores, café, frutos tropicales, todo lo que sea agroindustrial. Esos son los que están generando las divisas. Entonces, a eso le juntas al camarón y la pesca, y es la base de todas las exportaciones no petroleras que sustentan en este país la dolarización ahora. Entonces, todo eso deben entender. La población rural hoy es la tercera parte del Ecuador es rural. La tercera parte del país vive en zonas rurales
y nos interesa que sigan en las zonas rurales. El campo no puede abandonarse como en muchos países. No debemos detener la migración del agro a las ciudades, ¿ya? Entonces, cuando una política pública mal hecha afecta al agro, no te va a afectar únicamente al productor que ejerce, va a afectar a comunidades enteras, va a afectar a cadenas de logística, al transporte, al comercio, a la seguridad alimentaria. Entonces, ningún país que se considere desarrollado va a perder su capacidad de producir alimentos. O sea, eso es lo que uno no entiende quién pensó en este tema. O sea, la agricultura no solo que genera ingresos, garantiza que exista leche, arroz, maíces, frutas para la población. Entonces, por eso, en la mayoría de países desarrollados, la agricultura recibe un tratamiento estratégico, llámese vía subsidios, llámese como sea, la agricultura es estratégico. Ahora, tú has visto cómo te dicen afuera cuáles son los pilares para salir del subdesarrollo de los países y te enfocan claramente tres áreas y te dicen la minería, el turismo y la agricultura. Esas son las prioridades y uno no puede pasar a esas prioridades a un tercer plano en un ministerio de económico y desarrollo. Entonces, cuando se habla, Jorge, de agricultura, uno no habla solamente de productores, tenemos que hablar y entender, como le decimos a la gente, se habla de exportaciones, se habla de empleo, de seguridad, de la vida rural en el campo, de la tercera parte de la población que está afuera. Eso es lo importante en en esta coyuntura y que la gente entienda y los que toman las decisiones que un país puede vivir algún tiempo, por ejemplo, sin petróleo, pero un país no puede vivir sin alimentos, ¿ya? Por eso es que la agricultura debe ser considerada un sector, pero más que estratégico dentro del Estado ecuatoriano y debe ser considerado así con un ministerio modificado, eficiente, pero únicamente para el sector agrícola y pecuario. Ingeniero, usted dice, ¿quién pensó? Yo pregunto, ¿será que pensaron? Porque aquí nos estamos dando cuenta que no hay nada de planificación. Y que me disculpe el señor presidente y el señor ministro si me están escuchando, porque aquí no hay planificación, porque hace 3 o 4 meses, ya le voy a decir exactamente cuándo, el 26 de marzo, hace unos meses atrás, hice una entrevista a una persona del ICA que no tiene nada que ver en este tema y lanzaban la política pública agropecuaria hasta el 2034, un documento que se llevaron varios años preparando y que lo lanzan con bombos y platillos y que invitan a las autoridades y que invitan a los medios de comunicación y lo lanzan la política pública al 2034. Yo leí un poco de esa información y lo que está sucediendo ahorita no es nada de lo que estaba ahí. O sea, se lo pasaron por donde se le dio la gana ese documento que se demoraron, incluso pagaron a gente Y para que asesore para este documento y ahora hacen todo lo contrario. te hago una acotación a eso. Tal vez más seguido como yo he seguido esto, 30 años y 35 años en esto. De esas políticas, que pasaron la última vez es por lo menos la cuarta o quinta, ¿ya? Y todas son del mismo origen, el mismo financiamiento, los mismos que lo hacen, solamente le cambian el nombre al que esté de turno para que salga a decir aquí tengo la política hasta el 2035, el otro le debe haber hecho hasta el 2025, el otro hasta el 2015 y el otro hasta el 2010. ¿Ya? Esto no es nuevo, entonces para mucha gente le puede tomar como nuevo, nadie lo lee, eso pasa archivado, lo regalan por ahí a alguien la gente y eso es un libro y letra muerta. Y como dices tú, todo lo que dice ahí no concuerda con nada de lo que se está haciendo ahora. Entonces, este nivel de improvisación es negativo. Ese es el problema. Entonces, un problema es lo negativo, cómo se hace. Ahora, decía el economista Alberto Acosta la semana pasada que estuvo aquí, que si se habla de optimización del Estado, ya bajaron pues de 20 ministerios a 14, ahora están bajando más. Este, ahorro no hubo, porque aunque bajaron más de 6 ministerios de un plumazo, se siguió Subió. gastando lo mismo. Entonces, No, esto no es subió el por, gasto público, subió en más de dos subió. mil millones.
Así es, subió, ni siquiera se mantuvo, subió. Entonces, Ya, ¿de qué estamos hablando? Esa optimización, ¿para qué va a servir? Definitivamente, y lo digo claramente, el Ministerio de Agricultura no está haciendo bien las cosas y eso lo sabemos todos. No está haciendo bien las... Hay duplicidad de funciones, sí es verdad, pero yo creo que tenían que haber cogido el ministerio, algún asesor, asesores externos, revisar qué hace cada ministerio, qué hace cada subsecretaría, qué hace cada dirección, ver en qué se monta y de pronto reducir ese tamaño del ministerio y hacerlo más óptimo, como usted lo venía diciendo, en temas de innovación, tecnología y todo lo demás, eso está bien. Pero de ministerio pasarlo prácticamente a una subsecretaría y manejado por una señorita que tampoco viene al caso, que es una economista, que de sí. agricultura sabrá lo que de pronto yo sé de economía. Entonces, es muy complicado el tema, pero ingeniero, vuelvo y repito, no tengo nada contra las personas que están ahí, pero si yo soy ministro, yo soy subsecretario, yo soy director, y yo no estoy de acuerdo, yo doy un paso al costado, ingeniero, yo no puedo ser parte de esto, porque uno pasa la historia por cosas buenas que hace y por cosas que de pronto no hace, pero que también permite que pase. Sí, no, no, está bien, pero ya te digo, hoy es un poco distinto porque eso pasa cuando eres y yo te invito a colaborar como un profesional y alguien me recomendó a esta persona, sabes que sabe. Y si tú no estás de acuerdo, pues tomas la decisión por tu decencia moral y por tus pensamientos. O si estoy de acuerdo, pues me permanezco ahí y listo, yo estoy de acuerdo. Pero si tú eres un empleado de un grupo empresarial, y yo te digo, tú, empleado mío, ven ahora, tienes que ser ministro, tienes que obedecer porque eres mi empleado y después vas a regresar a ser mi empleado. Entonces ya tus decisiones ya no pasan por lo que tú creas, sino por la orden que recibas. Y eso es lastimosamente eso es, y da pena, pero vamos a lo de fondo, porque mañana las personas son pasajeras y esto puede quedar ahí. Y entonces tenemos que esperar a que venga alguien a darle vuelta. Pero esos errores eh, de improvisación cuesta millones después repararlos y arreglarlos. Entonces, hay que irnos viendo en el gran concepto de, del tema de que, como te decía, la discusión final no es si el MAG con P ahora pues, de pesca funciona bien o funciona mal. La discusión es que si el agro necesita una mejor institucionalidad o necesita perder la institucionalidad. Y hasta ahora el gobierno ha explicado que es por un ahorro administrativo, pero no ha explicado cómo va a garantizar que la agricultura mantenga su capacidad, su representación, sus prioridades estratégicas. Eh, no sabemos, entonces modernizar sí, improvisar no, esa es la frase. O sea, todos queremos modernizar, pero no improvisar, porque cuando se trata, como te digo, de agricultura, los errores de la institucionalidad no se van a corregir eso ni en semanas ni en meses. ¿Sí? Las consecuencias las vamos a sentir durante años y en el campo y en la producción y en las exportaciones y en la mesa de los ecuatorianos. Esa es la parte fundamental aquí. Entonces, las autoridades deben de alguna forma entender que ahí alguien les dijo mal, alguien interpretó mal y es un error que están a tiempo y lo pueden reversar. Simplemente lo elimina del decreto y dice, señores del ministerio, queda así, pero lo vamos a modernizar, lo vamos a cambiar. Ya la estructura actual del ministerio que viene arrastrándose por años ya no es eficiente, ya no es efectiva. Hoy la agricultura es tecnología, hoy la agricultura funciona de maneras muy distintas. Hoy la agricultura hay que verla como a quién yo voy a servir, y no cómo yo voy a crear una institución de, ¿cómo es, no? Subsecretarios, direcciones, etcétera. Hoy tienes que tener un ministerio que diga, yo tengo aquí mi sector exportador, tengo aquí mi sector industrial, tengo aquí mi sector de la alimentación, tengo aquí mi sector de ganadería, y a esos cuatro grandes rubros les voy a dar mi servicio de forma transversal con todo mi equipo, con la extensión agrícola, con agrocalidad, con la investigación, con todos esos
eliminar todos esos 10 o 15 proyectos que tienen ahí que fueron creados por política, por contratar gente y que en el campo no han dado nada. Y eliminar la masacre económica que es de esos kits que son tarima y son política, que no han mejorado la productividad en nada, a ningún sector le ha mejorado. Lo único que haces es tener en una tarima y podrás ganar algunos votos de adeptos que son los líderes de las asociaciones que llevan gente y le dan un saquito de semillas, un saquito de urea. Cuando esa plata tú la puedes generar, recogerla y transferirla a proyectos con privados para un tema de productividad directamente. Pero ese es otro cuento. Eso es cuando hablemos de cómo modernizar un ministerio. Hoy la pregunta es cómo salvar a un ministerio y que no terminemos sin institucionalidad. Sí es. Ingeniero, y usted estaba hablando y definitivamente cualquier error que se cometa en agro no toma semanas ni meses, toma años. Y Sí, lastimosamente estamos en el filo del barranco, estamos a punto de irnos al barranco. Ahora, ingeniero, en estos días también salió un plan de trabajo 2025-2027 de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero. También vi que había muchos productores en contra de esto, porque dice, han lanzado ese plan de trabajo y después dice que van a salir a ver a los productores a ver qué dicen de eso. Y hablaban de desarrollo sostenible del café, fomento de la producción de cuyes, fomentar la producción, industrialización y fijación del precio de la leche, fomentar la producción de la papa, líneas de crédito. ¿Qué opina usted de eso? Yo he visto que usted me ha mandado algunos videos de productores que se están quejando, fueron a la asamblea, quisieron hablar, reunirse, revisar el tema y ni siquiera creo que los atendieron, ¿verdad? este es un tema muchísimo más grave, ¿ya? Lo otro es una organización estructural. Esto es un proyecto de ley que ya está para segundo debate, o sea, para presentarse al pleno de la Asamblea para su aprobación. Eso es lo gravísimo. Un instrumento que no sabemos de dónde nació, quién lo patrocinó, y cuando lo lees te das cuenta fácilmente que es un copy-paste, es un armar una estructura en donde cada interesado le dice, ponle esta parte que me interesa a mi gremio, ponme esta parte que me interesa a mí, ¿sí? Y el menos socializado ha sido los productores. Fueron los de la asamblea, entiendo, al territorio, a trabajar, y cuando llegaban los productores les cerraban la puerta y no los dejaban participar, ni opinar. Entonces, y en la mesa lo que pasó esta semana, que fueron el día, no sé si martes o miércoles de la semana pasada, a la asamblea y la señora presidenta se levantó de la mesa y los dejó y dice ya en algún rato ya les vamos a convocar, y esa no es la forma, esa no es la manera de manejar a los productores. Entonces, por eso el pedido es, hay que archivar esa ley, o sea, no puede ser, va a ir al segundo debate y en el debate tiene que salir un asambleísta que tiene que mocionar el archivo de esa ley. Y hoy, por las mismas circunstancias, para no meternos en temas partidistas, ni de bloques, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de Correa, ni de Novoa, que esto nos está matando, esa polarización está destruyendo al país, y los que estamos en la mitad y tenemos derecho a pensar y de opinar diferente, no podemos ser cuestionados que si estás a favor eres de Novoa, si estás en contra eres de Correa, si estás del otro lado eres a favor de Correa o estás en contra de Novoa. Eso debe desaparecer. Pero como te digo, todavía habemos gente que podemos opinar y tenemos la, la, la moral como para hacerlo y la experiencia. Entonces, esta ley fue diseñada, cuando uno la lee, para un Ministerio de Agricultura independiente. Desde ahí, mira, quieren por un lado aprobar una ley y enseguida cambian la institucionalidad. Entonces, esa ley no puede ser, tiene que ser archivada porque hoy el gobierno anuncia otra cosa. Entonces, ya no sabes quién será la autoridad nacional agraria que mencionan en ese proyecto de ley. ¿Sí? ¿Seguirá existiendo? ¿No seguirá existiendo? ¿Con qué competencias va a tener esta nueva autoridad? ¿Sí? Otra cosa, no existe ningún consenso sectorial. Los gremios de producción, todos han hecho manifestar sus preocupaciones legítimas, ¿sí? La ley lo que hace es regular y resolver muy poco. Es una vez más las típicas leyes semánticas, ¿sí?
Y lo que necesita el productor es mercados transparentes, infraestructura, financiamiento, tecnologías, logística, no más burocracia. Entonces, el problema del agro no es la falta de leyes, tenemos un montón. Lo que no tenemos es, lo que nos hace falta, es la ejecución de las leyes. Un ejemplo es el caso del arroz, que si me has ido siguiendo, ese te cumple todo. Te cumple la improvisación, ¿sí? Te cumplen las malas decisiones, ¿sí? Toman mal en el 2024, ponen un precio del arroz totalmente antitécnico, alto, que provoca que en el año 2025 la gente siembre una cantidad incentivados por un precio, pero no por una comercialización. Y entonces, ¿ahora qué tienes? Desde octubre del año pasado, una sobreoferta y una caída de precios, ¿sí? Y luego viene una intervención estatal improvisada por un volumen mínimo que no mueve nada el tema, y dicen 20.000 toneladas, mal hecho, mal estructurado, sin un plan, lleno de problemas, y que no ha solucionado el problema. El precio sigue estando en $20, porque el excedente es el problema y es muchísimo más grande. Y la gente está sembrando, porque el agricultor de arroz no tiene más que hacer, son tierras bajas, son tierras de inundación, eso es para arroz. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en octubre? Y te lo digo ahí, te lo apunto y te lo firmo. Vamos a tener un problema gigantesco nuevamente de sobreproducción. Entonces, hablan de precio, pero no hablan del sistema. ¿Dónde están los almacenamientos? ¿Dónde está el secado? ¿Dónde está la logística? ¿Quién financia? Sí, el Estado quiere comprar arroz, pero no ha resuelto cómo almacenar, no ha resuelto cómo lo está secando con terceros, ¿no? ¿Quién lo va a comercializar ese arroz? Entonces, la crisis demuestra que los problemas del agro son estructurales, y eso no se soluciona con anuncios, ¿no? Y lo que tiene que discutirse en esta ley es un tema fuerte, es el abuso al productor contra lo que ocurre, ejemplo, en la comercialización. Y esas cosas no se toman no se topan en los proyectos de ley, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes todavía un país como de tercer mundo donde se comercializa con sacas, con quintal, humedad, descuentos arbitrarios, litros que no son litros, calidad, informalidad. Entonces, si no te pones a establecer transacciones basadas en pesos reales, ¿sí? Donde debería ser, en la ley debería decir, el kilogramo es la unidad de medida obligatoria, la facturación electrónica es obligatoria, los mercados son transparentes. Ahí te funciona antes de crear nuevas leyes. Tenemos que garantizar que, que nadie le robe un kilo al productor, como hace Brasil, Argentina, Uruguay. Todos esos países avanzaron primero con una transparencia comercial. Entonces, ahí yo puedo hablar de eliminar duplicidades, reducir gasto y todo lo demás. Pero, esos son los puntos claves, y después los puntos sin respuesta que hablábamos: qué pasa con la agricultura, qué pasa con el INEA. Entonces, es un tema, este proyecto de ley eh, necesita ser archivado y crearse uno nuevo si es que es necesario, pero tiene que ser socializado, y la gente tiene que participar, ¿no? Esto ya se vuelve un tema de que, Jorge, esto no es, una vez más, un debate ideológico, es un debate sobre la realidad productiva del Ecuador. Aquí no faltan leyes, falta ejecutar leyes. Hay que modernizar el Estado, sí, pero no hay que ponerle débil a la representación del agro. Eso no puede pasar. Está muy claro la falta de planificación. Como usted lo decía, el tema del arroz lo iba a tocar más adelante, pero ya que lo tocamos ahorita, una medida popular, una medida antitécnica que en su momento se tomó de subir el precio mínimo de sustentación, que todos estamos de acuerdo que el productor tiene que ganar más definitivamente, pero se sube irresponsablemente este precio sin analizarlo técnicamente. Luego los productores empiezan a sembrar
Hoy en día tenemos más de 400.000 toneladas de excedente que dicen que lo van a comprar. Por ahí había unos directores de distritales del Ministerio de Agricultura diciendo, venga a la apiladora que le vamos a comprar, pero no saben ni Bueno, cuánto lo van a comprar. Ya se eso yo pagó. dije en una entrevista, Sí, sí. usted lo dijo, y ya se pagó en alguna apiladora el año pasado, y la apiladora nunca le pagó el productor, o sea, no hay seguimiento, o sea, yo doy la plata y allá verás si te pagan, no te, vaya, ya está la plata ya en la apiladora, vaya, búsquela. Créame que es una falta de planificación que me da pena leer por un lado esta fusión, por otro lado este tema ahorita con esta mesa de soberanía alimentaria, creo que es sí, la Comisión de Soberanía Alimentaria. Ya no se sabe, ingeniero, para dónde estamos yendo, ya no se sabe cuál es la brújula, cuál es el horizonte, en planificación estamos cero. Recuerda, es importante mención de Chemiel Ecuador. En Chemiel Ecuador trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola con Roturador O2, optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Y con Predavio, bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por Roturador 2 y Predavio y llega a tus cultivos al siguiente nivel. Agro Ecuador, productor bananero, proteja su cultivo contra los nemátodos por más tiempo con Viga. Controla nemátodos de forma rápida y prolongada por más de 120 días, asegurando el incremento de tu producción. Consigue un control completo desde la raíz. Viga actúa sobre huevos juveniles y adultos, reduciendo el daño desde el origen. Sin residuos químicos, más limpio, más seguro y más eficiente. No afecta a los microorganismos del suelo. Viga, un producto inglés que controla nematodos solo. Lo encuentras en Agricultura Inteligente. También recuerda esta importante mención de Plagamix. Atención, productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja por cochinillas, trips, escamas o pulgón. Plagamix de Tribana es la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el pacto de racimos, protege tu producción con Plagamix. Pídelo al 099-339-4346. Plagamix de Tribana, calidad que exporta. Normalmente yo no trato ese tipo de temas que son un poco álgidos, pero créame que tampoco por profesionalismo, por ética, por responsabilidad, no podemos quedarnos callados. Hay que traer estos temas aquí, y hay que decir, siempre traigo temas muy positivos, pero no lo podemos dejar pasar, porque si algo de profesionalismo tenemos, si algo de amor a este país le tenemos, yo creo que hay que traer esos temas aquí y tocarlos con diversos puntos de vista como estamos haciendo el día de hoy. Vamos a la primera pausa y retornamos con más. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. En el campo, sabemos que cada decisión cuenta, cada hoja, cada racimo y cada cosecha. En AgriZoom, llevamos soluciones agrícolas a cada rincón del país, con tecnología, nutrición y protección, diseñadas para maximizar el rendimiento de tu cultivo. Más productividad, más calidad, con resultados brillantes. Trabajamos contigo, asesorándote en cada etapa
etapa, porque tu éxito también es el nuestro. AgriZoom, confianza que produce resultados. En este verano, el calor me está quemando y siento que mis fuerzas no dan para más. No dejes que tu cultivo se detenga, porque ahora tienes la elección para seguir produciendo. Syngenta Biologicals y Equaquímica presentan soluciones biológicas naturalmente pensadas. Radifarm, más raíces. Megafol, el poder contra el estrés. Calbit C, la fuerza del calcio. Algaplex, el impulso del vigor. Y Savion, la energía para crecer. Y C-Root, la resiliencia natural. ¡Qué alivio! Ahora resisto mejor el estrés, recuperé mi energía y sigo creciendo con fuerza. Syngenta Biologicals, más vida, más resistencia, más producción. Distribuido por Ecuaquímica, la mano amiga. Continuamos con el programa. Está con nosotros el ingeniero Santiago Jaramillo, expresidente de la Asociación de Zamorano del Litoral, asesor agrícola y ex asesor ministerial del Ministerio de Agricultura, justamente hablando de estos temas un poco álgidos, pero que definitivamente hay que tocarlos. Ingeniero, la fusión, que no estamos de acuerdo, este plan de trabajo que ha lanzado por ahí la Comisión de Soberanía Alimentaria sin agricultores, no sé de dónde la han sacado, algún mago la sacó de algún sombrero y la lanzó y le pareció interesante, pero ni siquiera han dejado participar a los productores, a la academia, a graduados de universidades famosas, el Zamorano, las mismas locales, Católica, Espol, Babahoyo, que yo estudié allá. Bueno, ingeniero, se viene este tema del fenómeno del niño. Se anuncia que va a ser un super niño, todavía no está definido. Yo hice un programa sobre este tema. En ese tiempo se hablaba de un 60-70%, ahora se habla de un posible 90%. El tema de seguros agrícolas, todavía no tenemos conciencia de los seguros agrícolas. El tema del Fusarium raza 4, el tema del moco, ahora con esas inundaciones que han habido, sobre todo en la zona de Machala, que se va a disparar y que cada vez perdemos más autonomía en temas de ministerio, importaciones de maíz que por ahí también se vienen hablando. Bueno, todo esto que estamos hablando que debería manejar de un ministerio con sus subsecretarías, con agrocalidad, con el INIAB y todas las carteras que tiene. ¿Qué pasaría pues si pasa todo este tema de los que le nombré? Porque ese es el problema cuando estás perdiendo la institucionalidad y el ordenamiento. Entonces, cuando tus prioridades pasan a ser otras. El tema del fenómeno del niño. Hoy es una anomalía clara y conocida. Eleva la temperatura, pero todavía hay cosas que tienen que darse para ver el nivel al que llegue, pero está ahí, es real. Y hay que ver en qué nivel se presenta, porque no necesariamente todo va a ser inundaciones y catastrófico. Lo que sí va a haber es temperaturas, en otro lado sequías, etcétera. Si tú te pones a ver imágenes, yo he publicado imágenes satelitales desde el año 2019 comparados con la de hoy. Las de hoy son 5 o 10 veces más grandes que la del 2019, perdón, de 1997, del 97. Y el daño tremendo que causó el niño en el 97, porque teníamos otro tipo de infraestructura, porque teníamos otras realidades. Entonces, hay que ir eso tomando suave, pero hay que tomar las precauciones y ya estamos tarde para las precauciones, como siempre, y vendremos nuevamente a ser bomberos y a regalar cosas y a salir del apuro a la carrera cuando esto se tiene que hacer con políticas. El tema del seguro agrícola lleva años en el ministerio siendo ineficiente, con un modelo ineficiente de uso, con un nivel de alcance y de cobertura mínimo, paupérrimo, miserable, tanto en ganadería como en agricultura. Solamente es lírico. Eso no existe. Si no, tendríamos todos los problemas que han pasado ahorita de invierno, todo debería estar cubierto y tener problemas. Y aquí no pasa eso, solamente de que si el niño o si llueve o si inunda. El Ecuador es un país de riesgos. El Ecuador tiene riesgos de volcanes, tiene riesgos de inundaciones, tiene riesgos sísmicos, tiene un sinnúmero de riesgos. Y entonces el Estado, hay medidas afuera, llaman bonos
de riesgo catastrófico, que son documentos financieros que permiten. Chile tiene contratado, algunos países tienen contratado bonos de riesgo catastrófico. Entonces, si yo invierto ahí 500, 600, 700, 1.000 millones de dólares en un bono de riesgo catastrófico, que es una unidad financiera, pero el momento en que yo tenga el desastre, voy a tener la plata para recurrir a eso. No voy a tener, como en los otros tiempos, un terremoto y pedí a la gente 3.000 millones de dólares, después me lo rifé, me lo comí, me lo robé. ¿Ya? Entonces, eso debe estar ahí, porque si no, el Estado hoy tiene déficit, tiene hueco, no tiene plata. Viene un fenómeno del Niño, nos destruye carreteras, nos daña los cultivos, ¿de dónde va a salir la plata? No va a haber, ¿ya? Y hoy una aseguradora, tú no le vas a decir a una aseguradora, oiga, asegúreme que viene el niño y se me van a inundar los campos, y el asegurador te va a decir, ¿sabes qué? Vos que ese otro loco que le asegure, ¿sí? Porque yo sé lo que va a pasar. Antes de que se me Entonces, olvide, ingeniero, he llamado a 4 aseguradoras justamente para tratar este tema de seguros agrícolas. Ninguna me quiere dar entrevista. Nadie quiere no, hablar no, del tema. no, 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 es lógico, y es lógico. ¿Por qué? Porque el sistema está mal hecho. Tú no puedes contratar aseguradoras. El Estado tiene que contratar reaseguradores, los que están arriba, los que pagan, los que mueven, o un broker grande. Hay 3 grandotes en el mundo y hay 3 reaseguradores grandísimos en el mundo. Y ellos son a los que tú le tienes que contratar. Y a su vez ellos le contratan no a una aseguradora como hace el Estado. Yo hago con Hispana o con Confianza o con la que sea. Y entonces vale tantos millones y creo eso y después andan en el campo. Los técnicos están evaluando, no sé qué. No, esto tiene que volverse todo a seguros paramétricos ya en el mundo. Entonces yo no tengo que ni siquiera ir a hacer la inspección en el campo. Si yo puse que aquí va a haber 1.500 milímetros, estoy hablando nada más en hipótesis, ¿no? 1.500 milímetros de lluvia y me llovieron 2.000, listo. El seguro tiene que cubrir porque ya esos 500 han afectado la producción y eso es lo que se conoce como un seguro paramétrico, ¿ya? Y eso es lo que se debe hacer. Y para eso, ¿qué necesitas? Tener tecnología, tienes que tener medir y saberlo hacer. Y entonces tú te vas a un reasegurador y las aseguradoras locales venden pólizas, no el Estado. Las aseguradoras tienen en su portafolio, venden pólizas y el Estado lo que tiene que hacer es pagarles por el costo administrativo de vender y masificar el seguro agrícola. Pero nada de eso funciona acá. Entonces, el modelo es miserable y eso nos puede pasar una factura enorme y no estamos listos. Y cuando tú vas a un broker de estos grandes, que hoy le vas a decir, oye, inmólate por el Ecuador y contrátate un seguro, pero sabes lo que nos va a pasar. Aquí va a haber un riesgo alto. Entonces el asegurado que está para ganar plata le va a decir, ¿sabes qué? Está bien, pero te estoy asegurando el hueso, pero dame la carne a cambio del hueso. Y entonces el Estado tiene que negociar con los aseguradores otras pólizas, las militares, las de otros de sectores estratégicos, del petróleo, etcétera, y decirle, mira, yo te aseguro esto, pero tú a cambio de esto te inmolas conmigo en la agricultura. Pero así yo salgo, estoy usando un sector para poder asegurar y tratar otro sector. ¿Ya? Pero no tienen esa visión, no sé si la tengan o no, si la han aplicado o no, porque no lo han hecho, y eso es verdad, no lo han hecho. Entonces, funcionamos mal en ese sentido. Eso era con lo del niño. De ahí me preguntaste, perdona, Usar otro un tema. Rosa 4, moco y estas cosas. Exacto, ahí viene. Obviamente, los riesgos son, parte de eso son los riesgos sanitarios. Entonces, si yo voy a tener enfermedades como el moco, que es una enfermedad administrativa, que es una enfermedad de educación, que es una enfermedad que hay que aprender a convivir, como Colombia, que tiene 40 años con moco y ya está. ¿Ya? Aquí hicieron tarde, una vez más apareció y se dedicaron a otra cosa y el moco arrasó con un montón de hectáreas que hoy han sido sustituidas por siembras ilegales, que eso es peor. ¿Ya? Y entonces hoy, ejemplo en banano, habla todo el mundo productividad. Oye, tenemos menor productividad que hace 8 años. Entonces, si hoy la gente dice, tenemos, wow, nuevos mercados, hablan de que hemos batido récord, que 385 millones de cajas, pero también dicen, error de ellos, los que dicen 220.000 hectáreas, ¿no? Es un dato de ellos.
Entonces, la matemática es simple, divide 385 millones para 220.000 y el resultado es una miseria de 1.700 cajas por hectárea. ¿Ya? Entonces, crecemos horizontal, campeones para eso, pero no crecemos vertical. Entonces, ¿dónde está la cacareada competitividad que va de la mano con la productividad? Es ahí donde tenemos que atacar, es ahí donde podemos crecer y es ahí donde tenemos nuestras ventajas. Entonces, tenemos riesgos sanitarios, se inundó la finca del punto cero, manejada casi que a escondidas, demoraron meses en anunciar el tema, se fue un mal ministro, llegó el otro a coger la papa caliente de un tema que desconoce muchísimo, le dicen cómo hacer, le dicen que sí, vino el invierno normal en febrero, voló todos los plásticos, se amplió todo el área de riesgo. Y ahora con las inundaciones de la semana pasada en toda la zona de Santa Rosa y eso debe estar ya el hongo, ojalá que no, nadie queremos eso, pero con un alto riesgo de expansión en esa zona sur del Ecuador y pone en riesgo. Entonces tenemos riesgos sanitarios, tenemos riesgos de invierno, sí, y ya había una última parte que me dijiste de la institucionalidad. No sé, del Que, maíz estaba hablando. bueno, y vas a tener estos problemas en general. Entonces, Sí. todas esas cosas se van juntando y tenemos lo que tú decías, voy a tener un excedente de producción. Si en octubre no ha llovido, vas a tener un excedente de producción de arroz. ¿Ya? Y yo voy a actuar como abogado del diablo y voy a darle la razón. En febrero el ministro me decía de manera informal, no, si va a haber la mitad del arroz se va a perder, nunca se perdió. ¿Ya? Hoy podrán decirle también a alguien muy inteligente, le va a decir, ¿sabes qué? Mejor que haya ahora excedente, porque si viene el niño, no va a haber producción, ¿ya? Y aquí tenemos pues la producción. Debería ser un razonamiento lógico. El problema es dónde lo pongo, dónde lo guardo y dónde lo esto, porque no es poquito. Como tú dices, 400.000, para mi número 300.000, para otros 350, para el gobierno muy poquito, tal vez 100 o 20, y para otros dirán que si Colombia vuelve a comprar, cosa que no va a pasar, porque los precios de Colombia no alcanzan con los precios de acá. Colombia podrá comprar arroz comprado aquí a $20, no a 35, a 35 no lo alcanza. Entonces no va a salir. Va a salir arroz de contrabando, sí, el arroz de $20 y saldrán las 40, 50, 60.000 toneladas y el hueco va a seguir. Entonces, todo este cúmulo, Jorge, de ineficiencia administrativa, sin culpar a las personas, sino a la estructura, al ministerio como tal, a quienes esto está causando esta cantidad de frentes y de distorsiones que hoy tenemos en el ente rector del, entre comillas, las políticas agrícolas. Y queremos atraer la inversión extranjera. ¿Quién va a invertir Bueno, en el Ecuador con esas reglas no claras? Como lo decía hace un momento, hace unos meses anunciaban un plan estratégico 2034. Hoy en día ya no sabemos si vamos a tener ministerio o no. Es un problema. Ingeniero, estamos llegando a la parte final del programa. Bueno, ¿qué tal le pareció el programa? ¿Qué tal le pareció volvernos a ver? La última vez que nos vimos personalmente fue en noviembre, en el aniversario de mi programa. sí. Y de ahí, pues bueno, siempre un agradecimiento. Usted fue una persona que me dio la mano de manera profesional en su momento, y me trajo a Zamorano, que es mi Fue un segunda. gusto porque yo aprendí a hacer radio también contigo. Fue una aventura y nos salió bien. Hicimos más de como 80 programas Sí. Y y llegamos a una audiencia y era un programa netamente informativo, no era ni siquiera comercial, ni mucho menos. Entonces fue totalmente imparcial. Hicimos un trabajo muy interesante en comunicación que es muy valioso y hace mucha falta llegar al campo de esa forma. así es, ingeniero. Y para mí es un gusto tenerlo aquí. Si bien es cierto, usted dice, yo aprendí a hacer radio, yo aprendí mucho también yo, si bien es cierto, en ese tiempo yo tenía como 8 años en esto, pero aprendí mucho en las entrevistas que usted hacía. Usted dice, mi formato era presencial, mi formato no era digital ni por llamadas telefónicas. Lo empezamos a hacer con usted para hacer entrevistas internacionales. En ese tiempo yo lo hacía, pues no estaba muy de acuerdo, no me sentía a gusto, pero tocó adaptarse porque la pandemia nos llevó después a eso. Así Pero es. bueno, ingeniero, un gusto tenerlo aquí. Siempre usted
con sus comentarios bastante acertados, un poco álgidos, también un poco duros como es su personalidad, pero definitivamente hay que decir las cosas como son. Aquí no se puede ser blandito. Yo también me fui un poco y he hablado de estas cosas que normalmente no toco, pero hay que decirlo, ingeniero, su despedida final. No es el momento de ser blandos. Aquí no podemos estar ya jugando y corriendo el riesgo con la gente. El mensaje final es que no estamos defendiendo burocracia ni oponiéndonos a cambios, ¿sí? Nosotros estamos defendiendo la necesidad de construir políticas públicas desde la realidad del productor ecuatoriano y no desde la teoría administrativa. Eso tiene que ser claro. Así es, ingeniero, no me queda más tiempo. Bendiciones a usted, a su familia, a su hijo, que por ahí lo vi que estaba de cumpleaños en estos días, a Sí. su liga que está de capa caída. Volveremos. Y a la selección. A la selección, sí, esta semana que juega ya un segundo partido, Colombia el miércoles empieza con los partidos, vamos a ver cómo nos va, pero bueno, en todo caso, bendiciones a usted, a su familia, bendiciones a toda la gente que me está escuchando, y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Gracias, saludos y bendiciones a toda tu audiencia. Fue un placer para mí estar contigo ahora. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, Edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. En este verano, el calor me está quemando y siento que mis fuerzas no dan para más. No dejes que tu cultivo se detenga, porque ahora tienes la elección para seguir produciendo. Syngenta Biologicals y Ecuaquímica presentan soluciones biológicas naturalmente pensadas. Radifarm, más raíces. Megafol, el poder contra el estrés. Calvit C, la fuerza del calcio. Algaplex, el impulso del vigor. Y Savión, la energía para crecer. Y C-Root, la resiliencia natural. ¡Qué alivio! Ahora resisto mejor el estrés, recuperé mi energía y sigo creciendo con fuerza. Syngenta Biologicals, más vida, más resistencia, más producción. Distribuido por Ecuaquímica, la mano amiga. En el campo sabemos que cada decisión cuenta, cada hoja, cada racimo y cada cosecha. En AgriZoom llevamos soluciones agrícolas a cada rincón del país, con tecnología, nutrición y protección, diseñadas para maximizar el rendimiento de tu cultivo. Más productividad, más calidad, con resultados brillantes. Trabajamos contigo, asesorándote en cada etapa, porque tu éxito también es el nuestro. AgriZoom, confianza que produce resultados.